La lluvia caía fina sobre los tejados antiguos de Estambul, como si el cielo llorara por un destino que estaba a punto de sellarse. Dentro del palacio Demirhan, el aire olía a incienso de rosa y sándalo, mientras las velas de cristal soplaban pequeñas danzas de fuego sobre las paredes decoradas con tapices persas. Melis, con su vestido de seda marfil que resaltaba sus curvas delicadas, sostenía el borde de la ventana con los dedos tensos. Sus ojos color miel, grandes y expresivos, seguían las gotas que resbalaban por el vidrio como si buscaran una salida, tal como ella deseaba en silencio. En la sala principal, Baran Demirhan aguardaba de pie, rodeado de los patriarcas de ambas familias. Su porte atlético bajo el traje azul marino a medida irradiaba un control casi arrogante. Cabello castaño oscuro peinado hacia atrás, barba perfectamente delineada, reloj suizo al pulso. Los candelabros dorados reflejaban su silueta poderosa, mientras sus ojos, fríos y calculadores, observaban cada detalle del encuentro. Baran no era un hombre acostumbrado a ceder. Había sido entrenado para liderar, para comandar imperios, no corazones. El silencio era espeso, apenas interrumpido por el leve goteo del agua en los jardines internos del palacio. Melis sentía su pecho comprimirse. No era solo el peso del compromiso, era la cicatriz invisible de ver a su madre doblegada por un matrimonio que la había consumido. Había prometido nunca ser prisionera como ella. Sin embargo, ahí estaba, firmando su propio encierro con este acuerdo familiar. Pero si algo le quedaba intacto, era su espíritu indomable. «Bienvenida, Melis», dijo Baran finalmente, su voz grave, profunda, con un timbre que estremecía incluso al aire. «Espero que este acuerdo sea funcional para ambos». Ella giró lentamente, encontrándose por primera vez con esos ojos oscuros. El choque fue inmediato, no de amor ni de odio. Fue la tensión pura de dos fuerzas que sabían que, desde ese instante, estarían atadas por un destino que ninguno de los dos eligió. Melis levantó el mentón con dignidad, dejando claro que no pensaba inclinarse ante él. «Será funcional», respondió con frialdad contenida, «siempre y cuando cada uno sepa cuál es su lugar». Los patriarcas intercambiaron miradas complacidas, convencidos de que acababan de sellar la unión perfecta para proteger sus negocios. Pero en ese mismo instante, mientras las palabras flotaban como cuchillas suaves, algo mucho más peligroso comenzaba a germinar entre ellos: el deseo prohibido. Ni Baran ni Melis sabían que cuanto más lucharan por mantener el control, más intensos serían los susurros del corazón, y que ese matrimonio diseñado para salvar imperios podría terminar destruyendo las murallas que ambos habían construido toda su vida. El amanecer en Estambul pintaba los cielos con tonalidades de ámbar y lavanda, mientras el convoy de automóviles negros cruzaba lentamente el estrecho de Bósforo rumbo a la mansión Demirhan. Dentro del vehículo principal, Melis mantenía la mirada fija en el horizonte, donde las cúpulas doradas de las mezquitas empezaban a brillar bajo la caricia del sol naciente. Su vestido de seda azul celeste abrazaba su figura con elegancia, mientras un par de aretes turcos antiguos colgaban sutilmente de sus orejas. Aunque su rostro aparentaba serenidad, sus dedos jugaban nerviosos con el anillo de compromiso que apenas acababa de recibir, un símbolo frío de la alianza familiar. Baran la esperaba en los jardines interiores de la mansión. El sonido suave de la fuente central, mezclado con el canto lejano de los muecines llamando al rezo, creaba una atmósfera casi sagrada. Vestía un traje gris perla impecable, el cabello perfectamente peinado hacia atrás, irradiando ese aura de poder que parecía envolverlo desde niño. Sin embargo, sus ojos oscuros, por un segundo, delataron una chispa de curiosidad contenida al verla acercarse.
No era el tipo de mujer sumisa que sus padres solían presentar en las reuniones de sociedad. Había fuego en sus pasos. Los tacones de Melis golpeaban suavemente las piedras pulidas del sendero mientras avanzaba. Cada paso suyo era un acto de resistencia silenciosa. Cuando finalmente quedaron frente a frente, el aire entre ellos se volvió más denso. Por un instante, el sonido de la fuente pareció desvanecerse, como si el universo se contuviera expectante. Varán extendió la mano con formalidad, pero ella, en lugar de aceptarla, entrelazó sus propios dedos detrás de la espalda, dejando claro que aún no estaba dispuesta a ceder terreno. «Melis», dijo él, con una sonrisa tan leve que rozaba la ironía. «Bienvenida a tu nueva vida». «No te equivoques, Varán», respondió ella en un susurro firme, manteniendo el contacto visual. «Esta no es mi vida. Es solo un contrato que ambos firmamos para satisfacer a nuestras familias. Y créeme, no pienso adornarlo de romanticismo». Un leve destello de diversión cruzó los ojos de Varán. Aquella mujer no era lo que él había imaginado. Había fuerza en su voz, en su mirada, un tipo de desafío que, lejos de incomodarlo, despertaba en él una curiosidad peligrosa. ¿Hasta dónde podría llevarla antes de que esa armadura comenzara a resquebrajarse? ¿O acaso sería él quien perdería el control primero? Los sirvientes, discretos pero atentos, observaban la escena desde la distancia mientras preparaban el desayuno en el pabellón de mármol, bajo columnas adornadas con motivos otomanos. El aroma a café turco recién preparado y pan de sésamo flotaba en el aire. A pesar de la tensión evidente, todo en ese lugar exudaba una belleza serena, casi irónica, frente al choque silencioso de voluntades que se desarrollaba ante sus ojos. Mientras ambos caminaban hacia el pabellón, el roce accidental de sus brazos desató un estremecimiento inesperado. No fue el contacto en sí, sino el eco eléctrico que dejó en la piel de ambos. Ninguno lo mencionó, pero ambos lo sintieron. Y aunque sus bocas callaron, sus corazones comenzaron a registrar un primer temblor. El juego apenas empezaba. El pabellón de mármol blanco resplandecía bajo la luz matinal como un escenario preparado para una obra cuyos protagonistas apenas ensayaban sus primeros actos. Las columnas altas sostenían delicadas cortinas de lino que danzaban suavemente con la brisa, permitiendo el ingreso de los aromas de azahares y jazmines que adornaban el jardín. La mesa estaba meticulosamente dispuesta, porcelana fina, bandejas de cobre con delicias turcas y pequeños vasos de té negro humeante. Todo transmitía opulencia y orden, el mismo orden que las familias buscaban imponer sobre ellos. Varán, siempre impecable en su porte, tomó asiento en la cabecera como marcando territorio. Sus ojos oscuros seguían cada movimiento de Melis, mientras ella se acomodaba frente a él, sin perder la firmeza en la mirada. Su vestido marfil resaltaba aún más en contraste con la madera oscura de la silla otomana. Aunque sus gestos eran delicados, en su interior hervía una mezcla de orgullo herido y desafío latente. El silencio entre ambos era espeso, solo interrumpido por el sonido rítmico de la cuchara de plata al mezclar el azúcar en el té. Varán decidió romper la tensión, bajando apenas la voz, con un tono grave cargado de ironía. «Es curioso, Melis. Nuestros padres creen que la estabilidad de sus imperios depende de lo que suceda entre nosotros, como si los sentimientos pudieran firmarse en contratos». Melis lo miró fijamente, sus ojos color miel brillando con una mezcla de frialdad e inteligencia. Bebió un sorbo de té antes de responder, dejando que el silencio añadiera peso a sus palabras. «Ellos creen muchas cosas, Varán. Creen que los números controlan a las personas, que el apellido define el amor, que el poder compra la lealtad. Pero el corazón tiene reglas que ninguno de ellos comprende». Por un instante, Varán sintió un leve desarme interno. Aquella mujer hablaba con una madurez inesperada, con una calma peligrosa. No era la niña caprichosa que sus padres le habían descrito.
Había fuego, pero también una profunda herida que la mantenía alerta, como un animal hermoso y salvaje que nunca había sido domado. Los sirvientes continuaban su labor en silencio absoluto, desplazándose como sombras entrenadas para no existir. Sobre la mesa, las frutas frescas brillaban bajo los primeros rayos de sol, mientras un leve sonido de las fuentes cercanas componía la sinfonía delicada del palacio. Pero dentro de ese cuadro perfecto, cada palabra intercambiada entre ellos era una pieza más en el ajedrez emocional que apenas comenzaba. Y fue entonces, en medio de aquella danza de control, que sus miradas se cruzaron con una intensidad distinta. Por un segundo, ambos sintieron algo que ni el contrato, ni las órdenes familiares, ni siquiera sus propias voluntades habían previsto. El peligroso e inesperado susurro de la atracción. La tarde caía lentamente sobre Estambul, tiñendo el cielo con tonos carmesí y dorados que parecían incendiar los minaretes a la distancia. Desde el balcón principal de la mansión, Melis observaba en silencio aquel espectáculo, como si buscara respuestas en el horizonte. El viento suave agitaba su cabello castaño oscuro en ondas delicadas, mientras el vestido de seda celeste ondeaba como una segunda piel. Sus pensamientos eran un remolino de dudas, pero sobre todo de resistencia. No había llegado allí para ser un adorno, mucho menos una prisionera disfrazada de esposa. Detrás de ella, sin anunciarse, Baran apareció en la penumbra. Sus pasos firmes sobre el mármol resonaron con un eco sutil. Vestía ahora un suéter de cachemira gris y pantalones oscuros, abandonando momentáneamente el rígido uniforme de los negocios. A pesar de su atuendo más relajado, su presencia seguía siendo imponente, casi magnética. Durante unos segundos la observó en silencio, como si estudiara cada fibra de su ser. «La vista es hermosa a esta hora», comentó finalmente, con su voz profunda rompiendo el silencio cargado. Melis no giró de inmediato. Dejó que el peso de sus palabras flotara unos segundos, antes de responder con la misma calma desafiante que lo descolocaba desde el primer día. «La vista siempre es hermosa cuando uno es libre para disfrutarla». Baran arqueó una ceja, captando el filo oculto de sus palabras. Aquella mujer no se cansaba de recordarle que aunque compartieran un mismo techo, sus mundos seguían distantes. Sin embargo, en vez de molestarlo, aquella firmeza le despertaba un instinto que él mismo no sabía cómo manejar, el deseo de romper sus defensas. «Nadie aquí pretende encarcelarte, Melis», dijo, dando un paso más cerca, acortando la distancia. «Pero convendrás que nuestra alianza exige cierta cooperación». Ahora sí giró hacia él. Sus ojos color miel se encontraron con los de Baran en un duelo silencioso. A escasos centímetros podían sentir el calor del otro, la electricidad latente bajo cada respiración contenida. El viento levantó un mechón de su cabello, que Baran, casi en un impulso involuntario, apartó con la yema de sus dedos, rozando brevemente su mejilla. Por primera vez, el contacto físico desarmó el aire. Ninguno habló, pero ambos supieron que algo acababa de cambiar. La frontera invisible que los separaba había comenzado a temblar. Y en ese instante, ambos entendieron que el verdadero peligro no estaba en las órdenes de sus familias, sino en lo que ese roce apenas había despertado. Las noches en la mansión de Mirham poseían un silencio distinto, pesado, casi expectante. Afuera, los jardines estaban iluminados por lámparas de hierro forjado, cuyos reflejos dorados se proyectaban sobre los muros de piedra blanca. Las sombras de las palmeras se mecían lentamente como guardianes antiguos del palacio. Dentro, el eco lejano del piano llenaba los pasillos con notas suaves y melancólicas, interpretadas por un pianista contratado para entretener a la familia cada noche. Melis, sentada en el salón principal, observaba distraída el fuego crepitar en la chimenea de mármol negro.
Vestía ahora un delicado camisón de satén color marfil, cubierto por una bata ligera que apenas ocultaba la línea de sus hombros. Aunque su cuerpo permanecía sereno, su mente seguía atrapada en el roce accidental del balcón, incapaz de apartar de su piel la sensación de sus dedos. Varane, desde el marco de la puerta, la observaba con detenimiento. No había anunciado su llegada. Simplemente la había seguido, guiado por una fuerza que ni él mismo comprendía del todo. Verla en aquella quietud, bajo la luz temblorosa del fuego, la hacía parecer aún más etérea. Como si esa mujer orgullosa y desafiante ocultara, en lo más profundo, una fragilidad que lo llamaba peligrosamente. ¿No puedes dormir?, preguntó finalmente, rompiendo el velo del silencio. Ella giró levemente la cabeza. Sus ojos, color miel, reflejaron el fuego como dos pequeños soles. No hubo sorpresa en su rostro, solo una calma que comenzaba a volverse peligrosa. A veces el silencio es más ruidoso que cualquier palabra, Varane. Su voz era un susurro cargado de intención. Me cuesta acostumbrarme a los ecos de esta casa. Él caminó lentamente hacia la chimenea, tomando asiento en el sillón frente a ella. Durante unos segundos, solo el chasquido de las llamas acompañó su mutua contemplación. El peso de lo no dicho flotaba en el aire, denso, magnético. «Este palacio tiene muchos ecos», admitió él, bajando la mirada hacia las brasas. «Pero los más peligrosos son los que llevamos dentro, los que no queremos enfrentar». Sus ojos se alzaron para encontrarse nuevamente con los de ella, y ahí, en esa breve conexión de miradas, ambos supieron que estaban comenzando a jugar un juego del cual ninguno de los dos saldría ileso. El día siguiente trajo consigo un almuerzo familiar organizado por los patriarcas para demostrar la solidez de la alianza. La gran terraza de la mansión de Mirhan, adornada con cortinas blancas flotantes y arreglos de flores frescas, ofrecía una vista privilegiada al mar de Mármara. Los rayos del sol jugaban sobre las copas de cristal tallado, mientras la brisa cálida transportaba el perfume de las bugambilias, trepando por las columnas. Melis llegó puntual, con un vestido de seda verde jade que resaltaba el brillo dorado de su piel bajo el sol. Cada paso suyo, cada movimiento delicado, mantenía la dignidad intacta frente a los ojos vigilantes de ambas familias. Pero dentro de su pecho, el corazón golpeaba con fuerza, no por el encuentro social, sino por la inminente cercanía con Varane. Él ya la esperaba en la mesa, conversando con su padre sobre inversiones internacionales. Vestía un traje azul oscuro, sin corbata, el primer botón de la camisa blanca abierto, dejando ver apenas su clavícula firme. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció ralentizarse. Ninguno de los dos sonrió, ninguno desvió la vista de inmediato. Fue un choque seco, directo, cargado de todo lo que ambos intentaban negar. Mientras los sirvientes servían los platillos tradicionales, cordero especiado, ensaladas frescas y panes tibios, la tensión entre Melis y Varane se volvía cada vez más palpable. Los ojos de ambos se encontraban de manera fugaz cada vez que alguien pronunciaba sus nombres en medio de las conversaciones. Cada cruce visual era un disparo silencioso, primero de observación, luego de resistencia, y finalmente de algo que comenzaba a ser deseo disfrazado de cautela. «¿Todo a tu gusto, Melis?», preguntó Varane en un momento, bajando levemente la voz, como si el resto de los presentes no existieran. Ella giró su rostro hacia él, manteniendo la barbilla elevada, los ojos brillando con ese color miel incendiado por el sol. «Perfecto», respondió con una dulzura calculada. Aunque algunos sabores requieren tiempo para ser realmente apreciados, Varane entrecerró los ojos apenas, captando la doble intención de sus palabras. El juego había comenzado y ella no temía jugarlo. Sin embargo, tras cada frase cortante, cada mirada intensa, ambos sentían como algo profundo los empujaba hacia un borde peligroso, un filo del cual ninguno sabía si quería o podía retroceder. «Ahora tú»,
que nos estás acompañando en esta historia. ¿Desde qué país estás viendo esta intensa novela? Déjanos tu comentario abajo y haznos saber desde dónde nos sigues. La tarde comenzaba a desvanecerse cuando los padres propusieron un breve recorrido por los invernaderos privados de la familia. El camino, flanqueado por cipreses perfectamente podados, desembocaba en un domo de cristal donde orquídeas, lirios y azucenas desplegaban sus colores bajo un controlado microclima. Allí dentro, el aire estaba saturado de fragancias dulces y humedad cálida, como si cada flor respirara al compás del silencio. Melis caminaba ligeramente por delante, acariciando de vez en cuando los pétalos suaves de las orquídeas blancas. Sus dedos delgados recorrían los tallos con una delicadeza casi hipnótica. Baran, apenas unos pasos detrás, la observaba en silencio. Sus ojos oscuros seguían cada movimiento suyo, como si sus gestos escondieran secretos que él aún no lograba descifrar. La luz dorada filtrada por el cristal iluminaba su cabello ondulado, creando destellos casi irreales. En un estrecho pasillo del invernadero, ambos coincidieron inesperadamente al girar en direcciones opuestas. El choque fue suave, pero suficiente para detener sus respiraciones por un instante. Los pechos casi rozándose, los ojos atrapados en un duelo a quemarropa. El mundo exterior quedó suspendido. Solo existían ellos dos, el calor de sus cuerpos y la electricidad vibrante en el aire. «Disculpa», murmuró Baran, su voz ronca pero sin moverse. Melis tampoco retrocedió de inmediato. Sus pupilas, dilatadas, sostenían la mirada de Baran con una mezcla de firmeza y algo que ya no podía disimularse del todo. La proximidad le permitía sentir el aroma a cedro y almizcle que emanaba de su piel, un perfume tan perfectamente calculado como su porte. «No fue nada», susurró ella finalmente, pero su voz tembló apenas, traicionando lo que intentaba controlar. Por unos segundos más, permanecieron atrapados en aquella cercanía que ambos sabían peligrosa. Finalmente, fue Baran quien dio un leve paso hacia atrás, cediendo el espacio físico, pero dejando suspendido en el aire algo mucho más denso. La evidencia de un primer contacto que ninguno había planeado, pero ambos necesitaban. Mientras el resto del grupo continuaba admirando las flores, ellos dos siguieron el paseo en completo silencio, pero cada cruce de miradas durante el recorrido era más intenso, más cargado, más consciente, y aunque las palabras se guardaban, el juego estaba entrando en una nueva fase. Esa misma noche, la familia organizó un pequeño encuentro en la biblioteca privada de la mansión, donde las copas de cristal tintineaban bajo la luz cálida de las lámparas de bronce. Las estanterías de madera oscura se alzaban imponentes, cargadas de antiguos volúmenes encuadernados en cuero, mientras el suave aroma a papiro y madera vieja flotaba en el aire. Melis, sentada en uno de los sofás de terciopelo esmeralda, hojeaba distraída un libro de poesía otomana, intentando disimular el temblor invisible que habitaba sus manos. Baran entró sin previo aviso, portando 2 copas de té turco. Su camisa blanca estaba desabrochada un botón más, revelando la firme línea de su cuello y el principio de su pecho. Sus ojos oscuros, siempre atentos, se posaron en ella como si estudiara cada respiración contenida. Al acercarse, el leve crujido de la madera bajo sus pasos hizo que Melis alzara la vista. Sus ojos miel atraparon los de él una vez más. «Pensé que un poco de té ayudaría a relajar la mente», dijo con voz grave, ofreciéndole la copa. «Gracias», respondió ella tomando la bebida con dedos apenas temblorosos, procurando mantener el control. Sin embargo, la proximidad de su cuerpo irradiaba un calor que la envolvía peligrosamente. Mientras ella acomodaba un mechón rebelde de su cabello ondulado detrás de la oreja, Baran, casi sin pensar, extendió la mano y lo ajustó con delicadeza, rozando la suave piel de su mejilla con la yema de sus dedos. El contacto fue fugaz,
pero encendió un escalofrío inmediato que recorrió la columna de Melis como una corriente eléctrica. Sus miradas quedaron suspendidas, atrapadas en ese breve roce. El aire parecía haberse espesado entre ellos. Ninguno dijo nada. Las palabras hubieran sido inútiles ante la intensidad de aquel silencio cargado. Las respiraciones se hicieron más lentas, más profundas, como si sus cuerpos intentaran disimular el deseo latente. Varán bajó lentamente la mano, pero su pulgar rozó levemente la comisura de los labios de Melis antes de retirarse, como si no pudiera evitar ese último instante de contacto. Ella cerró los ojos un segundo, como atrapando el fuego interno que amenazaba con delatarla. Finalmente, él retrocedió un paso, recuperando la distancia física, pero dejando en el aire una huella invisible que los envolvía a ambos. Y mientras el resto de la casa dormía, aquel pequeño salón se había convertido en el verdadero campo de batalla, uno donde el enemigo no era el otro, sino el deseo que ambos intentaban contener. La cena fue organizada en el comedor privado de la mansión, lejos de las miradas inquisidoras de los patriarcas. Un espacio íntimo, rodeado de columnas blancas, enormes ventanales con cortinas de seda dorada y una mesa de roble oscuro iluminada por un gigantesco candelabro otomano que proyectaba destellos cálidos sobre los rostros de ambos. Afuera, el jardín descansaba bajo un cielo estrellado, mientras la suave melodía de un canún sonaba de fondo, interpretada por un músico solitario. Varán, impecable en su traje azul medianoche, servía personalmente el vino en la copa de Melis, intentando suavizar la tensión de los últimos encuentros. Ella, por su parte, llevaba un vestido de seda color marfil, con los hombros descubiertos, dejando expuesta la suavidad de su piel bajo la luz tenue. Sus ojos miel se mantenían fijos en él, pero esta vez con un velo de cautela que no estaba allí la noche anterior. «Pensé que sería bueno que cenáramos solos», inició Varán, su voz más suave, casi vulnerable. «Sin presiones familiares. Solo tú y yo». «¿Para qué?», respondió Melis, bajando ligeramente la voz. ¿Para fingir que esto es algo más que un acuerdo entre dos familias desesperadas? ¿Para disfrazar un contrato de matrimonio como si existiera alguna elección? La sonrisa de Varán se desvaneció lentamente, no por rabia, sino por el golpe certero que esas palabras llevaban. Había buscado este acercamiento no por protocolo, sino por el magnetismo silencioso que ella le despertaba. Pero la frialdad de Melis lo recordaba brutalmente a la realidad que ambos compartían. Melis intentó suavizar. «No todo tiene que ser una guerra. Podemos aprender a convivir sin destruirnos en el proceso». «Yo no he iniciado ninguna guerra, Varán», susurró, esta vez con los ojos cargados de una tristeza contenida. «Solo intento sobrevivir sin perder lo poco que me queda intacto». Por un instante, sus miradas se encontraron de nuevo, pero esta vez sin el fuego habitual. Fue un cruce doloroso, lleno de heridas invisibles. Ambos sintieron que, a pesar de la atracción creciente, una barrera emocional aún seguía firme entre ellos. La cena continuó en un silencio pesado, donde solo el tintineo de los cubiertos y la melodía lejana acompañaban la distancia emocional que los envolvía. Y mientras el vino descendía lentamente por las copas, los dos comprendieron que, aunque sus cuerpos ya comenzaban a traicionarlos, sus almas aún no estaban listas para ceder. Días después de aquella tensa cena, el destino volvió a obligarlos a compartir un espacio. Esta vez en una gala benéfica organizada por las familias donde cada detalle respiraba opulencia. El salón estaba cubierto de alfombras persas, columnas talladas y gigantescos candelabros de cristal que multiplicaban los reflejos dorados en los rostros de los invitados. El aroma a incienso y flor de azahar flotaba en el aire, pero para Varán había un perfume que sobresalía por encima de todos.
Cuando Melis apareció, el tiempo pareció detenerse. Su vestido de seda verde esmeralda abrazaba cada curva con una precisión casi peligrosa, pero sin vulgaridad. Los hombros al descubierto dejaban caer su cabello castaño oscuro en ondas perfectas, descansando como caricias silenciosas sobre su piel dorada. Pero lo que más lo atrapó fueron sus ojos, dos esmeraldas líquidas que al encontrar los suyos lo aprisionaron sin posibilidad de escape. En esa mirada había fuerza, desafío y un fuego contenido que lo desarmaba lentamente. Y entonces lo golpeó el perfume, una mezcla sutil y embriagante de jazmín, ámbar blanco y un leve fondo de vainilla turca. No era un aroma común, era una fragancia cálida, femenina, envolvente, diseñada no para invadir, sino para seducir en la distancia corta. El ámbar le dejaba un rastro suave, casi animal, mientras el jazmín flotaba como un susurro dulce en el aire. Cada vez que ella se movía, el perfume dibujaba espirales invisibles alrededor de él, envolviéndolo como un veneno dulce del que no podía, ni quería, escapar. Melis se acercó despacio, consciente del efecto que producía. Cada paso suyo era un golpe silencioso en el autocontrol de Baran. Cuando estuvieron frente a frente, el roce del aire caliente entre ambos fue casi físico. Por unos segundos, nadie habló. «Señor Demiran», saludó ella con un tono que mezclaba cortesía y una fina provocación. Baran, sintiendo su respiración acelerarse, respondió sin apartar los ojos de los suyos. «Melis, estás...» Su voz vaciló apenas. «Impecable esta noche». La cercanía le permitía distinguir cada hilo de su perfume, cada hebra de cabello cayendo sutilmente sobre su hombro desnudo. Sus labios entreabiertos parecían una invitación silente al peligro, y aunque ambos mantenían el control externo, por dentro ardían en un fuego contenido que los empujaba a un abismo cada vez más inevitable. Mientras los invitados charlaban ajenos alrededor, el verdadero duelo se libraba en aquel intercambio de miradas, cargadas, profundas, hipnóticas, un juego de atracción que ninguno había planeado, pero que ambos ya no sabían cómo detener. La música comenzó a fluir desde el escenario principal. Un cuarteto de cuerda interpretaba una pieza clásica otomana que llenaba el salón de una atmósfera aún más densa. Los invitados giraban lentamente sobre la pista de mármol blanco, moviéndose como figuras de porcelana bajo la luz dorada. Y entonces, como dictado por un destino perverso, uno de los patriarcas familiares anunció: «Es hora del primer baile de los esposos». Todos los ojos se giraron hacia ellos. La presión era ineludible. Melis respiró hondo. Sus ojos verdes buscaron los de Baran, como un último intento silencioso de resistencia, pero él ya avanzaba hacia ella, su porte firme, su mirada oscura fija, como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Baran tomó su mano con delicadeza, sus dedos cálidos cerrándose sobre los suyos. La llevó al centro de la pista, donde la música parecía ralentizarse solo para ellos. Cuando la acercó, su otra mano descansó en la línea delicada de su cintura desnuda, sintiendo la suavidad de la seda y el calor de su piel bajo el tejido. El perfume de jazmín, ámbar y vainilla volvió a envolverlo como una marea lenta, adictiva. «Estás temblando», susurró él al oído, con la voz baja y grave, mientras giraban. «No es miedo», respondió Melis en un suspiro, sus labios peligrosamente cerca de su mejilla. «Es rabia, y algo más que no quiero nombrar». La música los hizo girar en círculos suaves, pero sus cuerpos parecían cada vez más sincronizados, como si cada movimiento fuera un pretexto para alargar ese contacto. Sus miradas volvieron a encontrarse a centímetros de distancia. Los ojos verdes de Melis brillaban como gemas hipnóticas bajo la luz de los candelabros. Baran sentía cómo su respiración se mezclaba con la de ella, compartiendo el mismo aire, el mismo pulso. Por un instante, los movimientos se ralentizaron, sus frentes casi se rozaron.
Las respiraciones se cruzaron en un vaivén que desafiaba sus propios límites. Los labios de Baran vacilaron apenas a centímetros de los de ella, tentados por un impulso peligroso. Pero en el último segundo, ambos recuperaron el control, alejándose apenas, como dos adictos luchando contra su propia voluntad. El baile continuó, pero el abismo entre ambos ya no era emocional. Era físico, palpable, incandescente. Ambos sabían que aquella barrera era frágil, y bastaría un solo descuido para romperla definitivamente. Ahora que este juego de tensión se vuelve cada vez más intenso, cuéntanos, ¿desde qué ciudad o país estás siguiendo esta historia? Deja tu comentario abajo y comparte esta novela con quien ama las historias imposibles. 2 días después del baile, la familia organizó un almuerzo íntimo en uno de los pabellones exteriores de la mansión. El cielo azul de Estambul se reflejaba en la superficie tranquila de los estanques, donde los lotos flotaban como pequeñas coronas de seda. Las columnas blancas sostenían un techo de madera adornado con filigranas otomanas, mientras la brisa arrastraba el aroma del limonero cercano y el murmullo de las fuentes acompañaba cada conversación. Melis, sentada en un extremo de la mesa, intentaba concentrarse en los comentarios triviales de los mayores. Vestía un sencillo vestido de lino marfil, sus hombros nuevamente expuestos al sol, dejando que la luz realzara el brillo dorado de su piel. Su cabello castaño oscuro, cayendo en ondas suaves sobre sus clavículas, danzaba con cada soplo de viento. Los ojos verdes, aún más intensos bajo la luz natural, brillaban como 2 esmeraldas líquidas que mantenían la atención de Baran atrapada sin escapatoria. Él, sentado frente a ella, intentaba disimular el creciente desorden de sus pensamientos. No era simplemente atracción, era el peso de un deseo contenido, profundo, que lo empujaba al borde del control. Y mientras los demás reían y hablaban de negocios, sus miradas seguían encontrándose, cada vez con más frecuencia, cada vez con mayor intensidad, en un juego silencioso que ambos entendían, pero ninguno nombraba. En un descuido de la conversación, la servidumbre sirvió un plato caliente, y sin querer, uno de los bordes rozó la muñeca de Melis, haciendo que ella soltase un pequeño quejido de dolor. Fue mínimo, pero suficiente para que Baran reaccionara como por instinto. Se levantó de inmediato y, en un gesto automático, tomó su muñeca con ambas manos, revisando la leve marca rojiza que comenzaba a dibujarse. «Déjame ver», susurró, su voz grave apenas audible, mientras sus dedos recorrían la piel con extremo cuidado. Melis lo miró a los ojos mientras él sostenía su mano. La cercanía de sus rostros, el calor de sus dedos sobre su piel, el aroma de su perfume, envolviéndolo otra vez como un manto embriagador. Todo volvía a llevarlos peligrosamente cerca de esa línea invisible. «Está bien, Baran», murmuró ella, en un intento por recuperar la distancia. «No es nada». Pero sus voces, sus respiraciones, sus pupilas dilatadas decían todo lo contrario. Por unos segundos permanecieron allí, atrapados en un microcosmos donde solo existían ellos dos, ajenos al resto de los presentes, hasta que, finalmente, Baran soltó su mano, pero no sin antes rozar suavemente la comisura de sus dedos, dejando un rastro eléctrico que ninguno de los dos lograría olvidar. Ambos regresaron a sus asientos, pero el silencio que siguió entre ellos ya no fue incómodo. Fue pesado, cargado, como la calma tensa de una tormenta que amenaza con romperse en cualquier instante. Aquella noche, una repentina tormenta cayó sobre Estambul. Los truenos retumbaban a lo lejos, mientras la lluvia golpeaba los ventanales de la mansión con un ritmo incesante. La electricidad en el aire parecía un reflejo perfecto de la tensión interna que ambos cargaban desde hacía días. Melis, incapaz de conciliar el sueño, caminaba sola por los pasillos oscuros, dejando que sus pies descalzos sintieran el frío del mármol bajo sus pasos.
Llegó sin darse cuenta hasta el invernadero central, donde las gotas de lluvia descendían por los cristales, creando dibujos líquidos sobre el techo de vidrio. Allí, rodeada de flores dormidas, se sentó en uno de los bancos de madera, abrazando sus propias piernas, mientras su mente luchaba contra los sentimientos que empezaban a desbordarla. Baran la había visto cruzar los corredores desde el piso superior. Sin pensarlo, la siguió en silencio, como si un hilo invisible lo guiara hacia ella. Al entrar al invernadero, la vio en medio de aquella atmósfera húmeda y cálida, su silueta iluminada apenas por la luz tenue de los faroles exteriores. El cabello caía libre sobre sus hombros, sus ojos verdes, aunque bajos, brillaban húmedos, no por la lluvia, sino por una emoción contenida. Se acercó despacio, sin hacer ruido, respetando su espacio, pero incapaz de ignorar la necesidad de estar cerca. Cuando ella lo percibió, no se sobresaltó. Levantó lentamente la cabeza y sus miradas se encontraron, esta vez sin máscaras, sin juegos. Solo había dos almas vulnerables, agotadas por una batalla que ya ninguno sabía cómo sostener. «Melis», susurró Baran con una dulzura que nunca antes le había mostrado. «No tienes que pelear sola todo el tiempo». Ella no respondió. Sus ojos hablaron por ella, llenos de una mezcla de tristeza, resistencia y un deseo sordo de rendirse, al menos por un instante, en aquellos brazos que la observaban con una ternura nueva. Baran, entonces, se agachó frente a ella, alzó suavemente su rostro con la punta de los dedos y, sin decir más, depositó un beso lento y cálido en su frente. Fue un gesto puro, respetuoso, pero cargado de un amor silencioso que ambos aún temían nombrar. Después, abrió los brazos, y ella, como si finalmente soltara el peso de tantos días, se dejó envolver en un abrazo que fue más refugio que contacto físico. Allí, en medio del sonido de la lluvia y el aroma embriagador de las orquídeas nocturnas, se fundieron en un silencio compartido. No había promesas, no había confesiones, pero sí una certeza tácita. Sus corazones ya no pertenecían únicamente a sí mismos. Los días siguientes avanzaron con la calma aparente de la rutina familiar. Reuniones de negocios, almuerzos formales, conversaciones triviales entre los padres, todo seguía su curso, como si nada hubiera ocurrido. Pero para Baran y Melis, el mundo había cambiado aquella noche bajo la lluvia. Desde aquel beso en la frente y ese abrazo silencioso, sus almas habían quedado atadas por un hilo invisible, imposible de romper, imposible de ignorar. Cada vez que sus miradas se cruzaban en los pasillos de la mansión, la electricidad reaparecía. No era el fuego ansioso de los primeros roces, sino algo más profundo, un calor sereno, doloroso en su belleza, como si ambos llevaran dentro el eco de aquel instante compartido. Baran, a cada encuentro visual, revivía el temblor leve de su frente, rozando la piel cálida de ella. El perfume de jazmín y ámbar aún parecía adherido a su memoria, como un susurro constante. Melis, por su parte, sentía cómo cada vez que lo veía, su pecho se estrechaba. La forma en que él había sostenido su rostro con tanta delicadeza, el modo en que sus brazos la envolvieron sin exigir nada, solo ofreciéndole refugio, eran imágenes que regresaban cada noche cuando intentaba cerrar los ojos, y en cada amanecer, ese recuerdo seguía ardiendo suave, persistente, como una confesión silenciosa sin palabras. En los desayunos, los pequeños gestos se volvían cargados de significado. El leve roce de los dedos al pasar una taza, el cruce de miradas sostenidas un segundo más de lo permitido, la respiración contenida cuando sus manos casi se tocaban al recoger algún objeto. Ninguno de los dos pronunciaba lo que ardía por dentro, pero ambos sabían que aquel abrazo había sido un antes y un después. Una mañana, mientras caminaban juntos hacia los jardines, obligados por otro encuentro familiar, el viento levantó de nuevo un mechón rebelde del cabello de Melis.
Baran, como aquella primera vez, extendió la mano para colocarlo detrás de su oreja. Sus dedos rozaron levemente la suave piel de su mejilla y sus miradas se encontraron de nuevo, profundas, suspendidas en ese instante eterno. «Aún me persigue aquella noche», susurró él con honestidad, su voz apenas audible entre el murmullo de las hojas. Melis no apartó la vista. Sus ojos verdes, cristalinos bajo la luz matinal, lo aprisionaron una vez más. «A mí también, Baran», murmuró. «Cada día». El silencio que siguió no fue incómodo, fue sagrado. Era la aceptación tácita de un sentimiento que crecía, lento y firme, bajo la piel de ambos. Un amor naciendo en el terreno fértil de la contención, del respeto y de la dulzura más pura. La familia había organizado un almuerzo abierto a algunos socios estratégicos en el pabellón exterior de la mansión. Los jardines brillaban bajo la luz suave del mediodía y el perfume de los rosales se mezclaba con la brisa tibia. Las conversaciones diplomáticas fluían mientras copas de té y bandejas de dulces turcos recorrían las manos de los asistentes. Entre los invitados, uno de los jóvenes empresarios, hijo de un socio aliado, se mostró particularmente entusiasta al conversar con Melis. Era cortés, atento y audaz en sus halagos, destacando su elegancia, su inteligencia, la luz de sus ojos verdes. Melis, siempre diplomática, respondía con sonrisas educadas, pero no alentaba sus intentos de acercamiento. A corta distancia, Baran observaba cada gesto, cada palabra, cada mirada que aquel hombre dirigía hacia ella. Intentaba mantener su expresión serena, como correspondía a su rol, pero por dentro el calor comenzaba a subirle por el pecho. No era enojo, era esa mezcla incontrolable de inquietud y celos que nacen cuando algo que uno aún no se atreve a llamar suyo empieza a ser deseado por otros. En un momento, el joven extendió la mano para apartar un pétalo que había caído sobre el cabello de Melis. Aquella visión fue suficiente para que Baran, sin pensarlo, interviniera. «Melis, ¿me acompañas? Los patriarcas quieren que revisemos los detalles del próximo acuerdo». Su voz, aunque cordial, tenía una firmeza que no permitía réplica. Melis lo miró un segundo, entendiendo perfectamente lo que aquel gesto significaba. Se despidió amablemente del invitado y caminó junto a Baran, sintiendo cómo la tensión invisible entre ambos crecía en cada paso. Al alejarse, el silencio los envolvió. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos de los oídos curiosos, Baran finalmente habló, con voz baja, pero cargada de emoción contenida. «No me gusta verte sonreír así, cuando es otro quien provoca esa sonrisa». Melis se detuvo, girándose hacia él. Sus ojos verdes lo atraparon como siempre, pero esta vez con una dulzura profunda. «Baran», susurró, «yo no sonrío por él, solo por educación. Mi sonrisa últimamente tiene dueño, aunque ni él mismo lo haya notado aún». Por un instante, el aire pareció detenerse. Baran tragó saliva, sintiendo cómo aquellas palabras abrían una grieta en su contención. Sus manos se tensaron, queriendo alcanzar su rostro, pero respetando la distancia que aún existía entre ellos. El deseo de besarla, de confesar lo que quemaba por dentro, lo atravesaba entero. Pero, como tantas veces antes, ambos callaron. Sabían que lo que crecía entre ellos era demasiado real y demasiado peligroso. Los días siguieron avanzando, pero para Baran y Melis el tiempo parecía haberse detenido en aquel punto exacto donde los sentimientos ya no podían ocultarse, pero aún no podían ser nombrados. Cada encuentro casual en los pasillos, cada cruce de miradas en las reuniones, cada pequeño roce al pasar uno junto al otro, se convertía en un temblor invisible que sacudía sus corazones. Una tarde, mientras los padres discutían nuevos acuerdos comerciales, Baran y Melis fueron enviados a supervisar una renovación en los viñedos de la propiedad. El aire del campo turco los envolvía con un aroma a tierra húmeda, lavanda silvestre y uvas frescas bajo el sol tibio.
Caminaban solos entre las hileras perfectamente alineadas, acompañados solo por el canto lejano de los pájaros y el suave crujir de sus pasos sobre la gravilla. El silencio se volvió denso, cargado de aquello que ambos llevaban dentro, hasta que finalmente fue Varan quien lo rompió, su voz apenas un susurro. «Melis, ¿hasta cuándo seguiremos fingiendo que no sentimos lo que sentimos?» Ella se detuvo en seco. El viento levantó suavemente su cabello, haciendo que algunas ondas cayeran sobre su rostro. Sus ojos verdes, iluminados por el sol, lo miraron con una mezcla de vulnerabilidad y firmeza. «No lo sé, Varan», susurró. «Tal vez hasta que sea seguro, tal vez hasta que dejemos de temer lo que podría pasar». Varan dio un paso hacia ella. La distancia entre sus cuerpos se redujo a un suspiro. Sus manos se alzaron lentamente, temblorosas, y esta vez sí rozaron su rostro, acomodando aquel mechón rebelde con una ternura casi reverente. Sus dedos se detuvieron un instante en la suave curva de su mejilla, sintiendo el calor de su piel bajo el pulso acelerado de ambos. «No puedo dejar de pensar en aquella noche, Melis», confesó él, con los ojos clavados en los suyos. «Ese abrazo, ese beso en tu frente, fue el principio de todo». Ella cerró los ojos un segundo, como si las palabras la atravesaran directo al alma. Cuando los abrió nuevamente, sus pupilas brillaban con un leve velo de emoción. «Yo tampoco lo he olvidado, Varan. Cada noche lo revivo, y cada mañana sigo temblando por dentro». Por un instante, sus frentes se rozaron, compartiendo el mismo aire, la misma pulsación, el mismo temblor contenido. Estaban al borde, suspendidos en un abismo dulce del cual ninguno deseaba escapar. Pero una vez más, el respeto y el miedo a lo que pudiera desatarse los hicieron detenerse antes de cruzar esa última línea. Volvieron a caminar en silencio, sabiendo que la próxima vez tal vez no podrían detenerse. «Ahora cuéntanos tú, que estás viviendo esta historia junto a nosotros. ¿Desde qué país o ciudad estás acompañando este amor que arde en silencio? Déjanos tu comentario abajo y comparte esta novela con quien necesita sentir estas emociones». Aquella noche, la mansión de Miran recibió la visita de varias familias aliadas para una cena formal. Las luces doradas de los candelabros iluminaban los amplios salones, reflejándose en los enormes ventanales y creando un espectáculo de destellos cálidos sobre los rostros de los invitados. Las melodías suaves del laúd flotaban por el aire, mientras los sirvientes recorrían el salón con bandejas de cristal y plata. Varan, impecable en su traje negro de seda, cruzaba el salón con su habitual porte dominante. Pero aquella noche sus ojos no buscaban alianzas comerciales, solo perseguían, como cada vez, el rastro hipnótico de Melis. Y cuando ella apareció al pie de la escalera principal, el aire pareció detenerse de nuevo. El vestido de seda marfil abrazaba su figura como un susurro elegante. Sus hombros desnudos brillaban bajo la luz, mientras su cabello castaño oscuro caía en ondas suaves sobre sus clavículas. Pero fueron sus ojos verdes los que, una vez más, lo atraparon sin escapatoria. Varan sintió cómo su pecho se tensaba, como si el mundo entero desapareciera y solo existiera aquel par de esmeraldas líquidas observándolo en silencio. Durante la cena, sus miradas se cruzaron incontables veces. Cada gesto, cada suspiro, cada leve sonrisa contenida, eran puñales suaves en sus corazones desbordados. Intentaban aparentar normalidad ante los demás, pero por dentro, ambos sabían que los muros que habían levantado comenzaban a resquebrajarse. Cuando la música dio paso al baile, los invitados comenzaron a girar lentamente sobre el mármol blanco. Melis intentaba evitar la pista, pero un invitado insistente la invitó con demasiada confianza. A pesar de la diplomacia en su sonrisa, sus ojos buscaron instintivamente a Varan. Él no lo pensó dos veces. Atravesó el salón con pasos firmes, interrumpiendo educadamente al caballero con una voz grave, controlada, pero cargada de una tensión inconfundible.
Permíteme el honor si me lo concedes, Melis. Ella asintió levemente. Cuando sus manos se tocaron, la corriente volvió a recorrerlos como un fuego silente. Mientras giraban en la pista, sus cuerpos parecían dialogar en un lenguaje mudo que solo ellos comprendían. La cercanía, el roce de sus dedos, el calor de sus respiraciones mezcladas, todo era un grito contenido. «No puedo seguir así», susurró Baran cerca de su oído mientras la giraba lentamente. «Me está matando tenerte tan cerca y tan lejos al mismo tiempo». Melis cerró los ojos por un instante. Su voz tembló al responder. «A mí también, pero no sé cómo detenerlo». La música seguía envolviéndolos, pero en sus corazones ya se libraba la verdadera batalla. Sabían que aquella distancia emocional estaba a punto de romperse, quizás más pronto de lo que imaginaban. La tormenta regresó aquella noche, como si el cielo mismo fuera cómplice de la batalla interna que ambos libraban. Los relámpagos iluminaban por momentos los pasillos oscuros de la mansión, proyectando sombras inquietas sobre los muros antiguos. Melis caminaba sola hacia la biblioteca, buscando refugio en el único lugar donde el silencio no la aplastaba, sino que la abrazaba. Pero al abrir la pesada puerta de roble, lo encontró allí. Baran estaba de pie junto a la ventana, observando las cortinas sacudirse por el viento. Llevaba la camisa blanca sin abotonar hasta el cuello, el rostro iluminado a ratos por los destellos eléctricos. Cuando escuchó la puerta, giró lentamente, y sus miradas se encontraron una vez más, como imanes ineludibles. Ninguno dijo palabra. No era necesario. El silencio entre ellos ya hablaba por ambos. Melis avanzó despacio. Sus pasos resonaban suavemente sobre el parquet de madera, mientras su vestido de satén esmeralda ondeaba alrededor de sus piernas. Los mechones de su cabello caían desordenadamente sobre sus hombros, como si la propia tormenta los hubiese esculpido. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de miedo, deseo y rendición. «No debí venir», susurró ella, pero su voz carecía de fuerza. «Pero viniste», respondió Baran, su voz baja, cargada de esa dulzura grave que la desarmaba. «Igual que yo no debería desearte de esta forma, y no puedo evitarlo». Cuando quedaron a escasos centímetros, la respiración de ambos se aceleró. Baran levantó lentamente la mano, como tantas veces antes, pero esta vez sus dedos no se detuvieron en su mejilla. Acarició su mandíbula con una ternura reverente, bajando apenas la cabeza mientras sus frentes se tocaron, compartiendo el mismo aliento, el mismo temblor. «Melis», susurró él con voz entrecortada, «no quiero seguir luchando contra esto». Ella cerró los ojos, permitiendo que sus labios apenas rozaran los de él en un roce tembloroso, respetuoso, lleno de un amor contenido que por fin comenzaba a liberarse. No fue un beso hambriento, fue un primer roce cargado de una intensidad profunda, de años de miedo y deseo reprimidos, un susurro de amor verdadero. Baran la abrazó entonces, envolviéndola con ambas manos, como si en ese instante el mundo entero se redujera al latido compartido de sus corazones. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de aquella biblioteca, por primera vez, reinaba la paz. Los días siguientes a aquella noche en la biblioteca fueron distintos. Algo en la atmósfera de la mansión había cambiado, aunque los protocolos familiares intentaban mantener su rigidez habitual. Las reuniones continuaban, los almuerzos formales seguían su curso, pero entre Baran y Melis ya no existía el mismo muro invisible. Las miradas eran más largas, los gestos más suaves, las sonrisas más sinceras. Habían cruzado una línea de la que ninguno deseaba regresar. Finalmente, las familias convocaron una reunión oficial para revisar los avances del acuerdo empresarial. Sentados alrededor de la gran mesa del Salón de los Vitrales, los patriarcas discutían detalles de fusiones y expansiones. Pero para Baran y Melis, aquella sala no era más que el escenario donde su verdad debía ser pronunciada.
Baran tomó la palabra con su voz firme y grave, pero cargada esta vez de una emoción contenida. Antes de seguir con los temas comerciales, comenzó, hay algo más importante que debemos aclarar, algo que no fue parte de ningún contrato, pero que ha nacido entre nosotros. Los presentes lo miraron con desconcierto. Melis, sentada a su lado, entrelazó discretamente sus dedos con los de él, dándole fuerza. Lo que comenzó como un acuerdo estratégico, continuó Baran, se ha transformado en algo que ninguno de nosotros planeó. No estamos aquí solo como representantes de nuestras familias. Estamos aquí como dos personas que se han elegido. El silencio fue absoluto. Los patriarcas intercambiaron miradas tensas, incapaces de procesar inmediatamente lo que escuchaban. Pero Melis, con voz dulce pero firme, completó la confesión. Queremos construir nuestro propio camino, no porque alguien lo haya decidido por nosotros, sino porque hemos aprendido a amarnos, a respetarnos, a admirarnos. No somos piezas de un juego, somos una elección libre. El padre de Baran frunció el ceño, a punto de objetar, pero fue la madre de Melis quien habló primero, con un suspiro casi emocionado. Quizá, después de todo, esto es lo único que no supimos prever. El aire en la sala pareció aflojarse. No hubo festejos ni aplausos, solo un silencio cargado de respeto, mientras los patriarcas aceptaban, aunque a regañadientes, lo inevitable. Esa noche, al salir al balcón principal, Baran rodeó la cintura de Melis con suavidad, mientras las luces de Estambul titilaban en la distancia. Ella apoyó su cabeza sobre su pecho, respirando el aroma familiar de su piel, mientras él besaba lentamente su frente, como aquel primer gesto que lo cambió todo. Al final, Melis, susurró Baran, fue el corazón el único acuerdo verdadero, y el único que siempre quise firmar, respondió ella, cerrando los ojos con una sonrisa plena. El viento nocturno acarició sus rostros mientras ambos, finalmente, se entregaban al amor que había nacido sin permiso, pero con toda la fuerza del destino. Meses después, la primavera abrazaba Estambul con su perfume inconfundible de jazmines y magnolias. Los jardines de la mansión de Mirhan lucían más vivos que nunca, como si la naturaleza misma celebrara aquello que tiempo atrás parecía imposible. El sol caía suavemente sobre los mármoles blancos, y el canto de los ruiseñores acompañaba el aire tibio de la tarde. En el patio interior, bajo las columnas de mármol, Melis acomodaba con ternura las flores frescas en los jarrones de cristal. Su vestido ligero de lino danzaba con la brisa, mientras algunos mechones de su cabello caían libremente sobre sus hombros desnudos. Sus ojos verdes, siempre hipnóticos, ahora brillaban con una calma dulce, la de quien ya no lucha contra el corazón, sino que habita plenamente en él. Baran apareció detrás de ella, observándola en silencio durante unos segundos, como tantas veces antes. Seguía siendo el hombre firme y elegante, pero ahora había en sus ojos una ternura distinta, una rendición voluntaria ante el amor que había transformado su alma. Caminó hasta ella y, como aquel primer gesto que lo cambió todo, apartó suavemente el mechón de cabello de su rostro. Nunca imaginé que el mayor de mis acuerdos sería precisamente el único que no podía firmar en papel, susurró él. Melis sonrió, ladeando el rostro para recibir el roce tibio de su mano. «Porque lo firmaste aquí», respondió ella, llevando su mano al propio corazón. «Y yo hice lo mismo». Baran la abrazó con la misma delicadeza reverente de aquella noche en el invernadero. Y como entonces, besó lentamente su frente, sellando nuevamente ese pacto invisible que desde el primer día los unió. El viento sopló un poco más fuerte, levantando las cortinas de lino, mientras el cielo azul de Estambul los cubría como un testigo eterno de aquel amor que, sin necesitar permiso de nadie, nació en medio de acuerdos, pero fue guiado por el destino, y esta vez no habría muros, solo ellos dos,
y un amor que jamás fue parte del trato, pero que terminó siendo la única verdad.